Bien, si quiere ponerse de pie, por favor, y vamos a comenzar dando lectura a este pasaje. Vamos a abordar el día de hoy a partir del versículo 19, por favor, capítulo 20 de Juan. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Quieren tomar su asiento, por favor? Muy bien, entonces, si ustedes recuerdan, la semana pasada nos ocupamos ya de los versículos 19 al 20, y en estos versículos nos enfocamos en la base del inicio de la transformación de los discípulos, que ocurriría a plenitud un poquito más tarde, a la llegada del Espíritu Santo. El Señor, cuando apareció súbitamente en este lugar donde estaban reunidos los discípulos llenos de temor, sintiendo sus vidas amenazadas, el Señor, al aparecerse, lo primero que hizo fue que, ¿qué dice el pasaje? Paz a vosotros. Les dio su paz. Así que vimos la vez pasada que esto es lo primero que necesitamos: recibir la paz que solamente nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. La paz que como creyentes tenemos no viene de nuestro buen comportamiento, de nuestro buen actuar, de nuestras buenas circunstancias, viene de la obra que Jesús puede hacer en nuestros corazones al reconciliarnos con Dios, con su Padre. Ahora, lo que hizo también el Señor en estos versículos que vimos en este pasaje es también darles una muestra innegable de su resurrección. Recuerden que los discípulos, varios de ellos estaban incrédulos, algunos ya habían creído, ya habían tenido algunas apariciones. Y en este evento que estamos leyendo, recuerden que es la quinta aparición de nuestro Señor. Y entonces lo que hace no solamente fue: véanme, aquí estoy, sino además, recuerdan que les dijo: toquen, palpen mis heridas, palpen esta herida de mi costado y crean. Entonces, básicamente esa era la mejor prueba que los discípulos podían tener para tener esa certeza de que Jesús había resucitado de los muertos, que había vencido sobre la muerte. Y vimos entonces que el resultado de esto fue un gozo, una alegría desbordante para los discípulos. Y de esta manera entonces el Señor sentó la base de la transformación que estaba ocurriendo ya en sus corazones. Hermanos, entonces este es uno de los momentos clave en la historia de la iglesia. Y este es el testimonio que sigue afectando las vidas de aquellos que el Señor sigue llamando a la salvación, aquellos que son llamados a formar parte de la familia de Dios. El Señor sigue llamando a pecadores como usted y como yo. ¿No es eso maravilloso? Y la pregunta que debe estarse haciendo es si usted realmente ha tenido esa experiencia. ¿Ha recibido usted la paz que solamente Cristo puede darle? ¿Ha creído en ese testimonio de su resurrección? Recuerden, no podemos llamarnos realmente cristianos si no creemos a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ha tenido usted entonces la experiencia del gozo que solamente viene por conocer al Señor? Entonces ahora lo que vamos a ver es el fundamento de la comisión de la iglesia. Ahora entonces nos vamos a enfocar en los versículos 21 al 23.
El Señor no solamente apareció a los discípulos para darles esa prueba de su resurrección, pero también apareció para instruirlos, para equiparlos, para aquello que Él les iba a comisionar. Así que en estos versículos 21 al 23 vamos a ver tres cosas. Primero, el fundamento de la comisión y sus implicaciones. Segundo, el recurso para llevar a cabo esta comisión. Y tercero, la naturaleza del mensaje que tendrían que llevar. Vamos entonces a empezar con el fundamento de la comisión, que básicamente es el modelo que vemos aquí en el versículo 21. Dice en el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, antes de eso, si usted observa en el versículo 21, el Señor nuevamente les dice, paz a vosotros. ¿Por qué el Señor les repitió estas palabras? Algunos dicen que fue para calmar la algarabía que había surgido por el regocijo de verle nuevamente. Y quizá eso puede ser en parte, pero más bien creo que era para confirmar la raíz del bienestar que ahora gozaban en base a la gracia que Cristo les estaba ofreciendo. Así pues, entonces el Señor está haciendo con estas palabras un énfasis importante en esa paz que les animaría, en esa paz que les confortaría para poder recibir la comisión que el Señor iba a pronunciar y para poder entonces salir con gozo y con valentía a proclamar el mensaje. Así que la acción que el Señor estaba por realizar sería la garantía de esa paz que iba a caracterizar a los discípulos, con un espíritu sereno y confiado, a pesar de las pruebas, en medio de las pruebas y las tribulaciones. Y esta paz entonces es también lo que debe caracterizarle a usted, si es usted creyente, ese espíritu sereno y confiado. De hecho, como vamos a ver en el versículo 23, en la naturaleza del mensaje que van a llevar, proclamamos el mismo mensaje que el Señor anunció. Ahí en Efesios 2:17, si lo quiere buscar por favor, sin perder el capítulo 20 de Juan. Quien quiera que lo lea. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Él vino, ¿quién está hablando? De Jesús. Cristo entonces les trajo esa buena noticia de paz. ¿A quiénes? A los gentiles y a los judíos. Y entre los gentiles estamos nosotros, que estábamos lejos, ajenos a la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor noticia que esta? Que los pecadores pueden ser reconciliados con Dios mediante la sangre que nuestro Señor vertió en la cruz. Como dijo Pablo en Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. Amén. Ahora entonces vamos a ver el modelo de la comisión y sus implicaciones. La comisión que el Señor entregó a sus discípulos, si usted observa ahí si vuelve al pasaje de Juan y observa en el versículo 21, en la segunda parte, vamos a notar la similaridad o la comparación que Jesús expresa en la comisión que está dando a sus discípulos. Y por favor, debe tener en cuenta que esta es una comisión que está vigente el día de hoy. El Señor está haciendo una sencilla pero una profunda comparación, que dice, ¿cómo? O se puede traducir también así como o tal como me envió el Padre, así también yo os envío. Y con esta comparación
El Señor hace básicamente de la comisión que Él recibió del Padre el modelo de la comisión que está entregando a sus discípulos. Esto es clave, hermanos. Es vital que podamos entender esto, porque si no, vamos a fallar al cumplir la comisión. Y de hecho, podemos analizar en la historia de la iglesia precisamente esos desvíos, esas fallas, por no seguir el modelo que Jesús estableció para la comisión. Entonces, vamos a ver cómo es este modelo. Jesús fue enviado ¿para qué? Fue enviado por el Padre para hacer la voluntad del Padre. Y ahora aquí se lo voy a poner en la pantalla. En Juan 4:34 dice: mi comida es hacer la voluntad de el que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora, Jesús fue también enviado para hablar las palabras del Padre. Dice en Juan 7:16 y 18: Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Lo que yo estoy enseñando ahora a ustedes no es mi propia idea, es lo que el Padre me dio para enseñarles. Estas palabras no son mías, son del Padre. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero y no hay injusticia en Él. Y hermanos, esto es lo que vemos que está pasando. El que habla de sí mismo, y vemos muchos hombres que se han desviado para hablar de sus propias ideas, de sus propios pensamientos, de sus propias experiencias. ¿Y qué es lo que están buscando entonces? Su propia gloria, y no la gloria de aquel que le ha enviado. Ahora entonces, tercero, es que Jesús hizo las obras del Padre. Y vamos a ver Juan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ahora en Juan 17:4 dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado ¿qué? La obra que me diste que hiciera. Así entonces, esto fue con el propósito de manifestar al Padre, para que el Padre fuera conocido, para que el Padre fuera glorificado. ¿Cómo es que podemos creer en un Dios que nunca hemos visto? ¿Cómo es posible? Por el testimonio de Cristo. Porque Cristo vino a manifestar a ese Dios invisible, para que fuera conocido, para que fuera visto por medio de el Hijo encarnado. Así entonces, la comisión está fundamentada en el modelo de la comisión que Jesús recibió del Padre. Entonces los discípulos también estaban comisionados para hacer la voluntad de aquel que los estaba enviando, la voluntad del Señor Jesús. Así como el Hijo hizo la voluntad del Padre, también los discípulos debían ahora hablar las palabras que el Señor les dio, así como el Hijo habló las palabras del Padre. Los discípulos debían hacer la obra que el Señor les dio para llevar a cabo, así como el Hijo terminó la obra para la cual fue comisionado. Así entonces nosotros debemos hacer la voluntad ¿de quién? De Cristo. Hablar las palabras de Cristo.
hacer la obra de Cristo. ¿Con qué propósito? Para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea glorificado y así también el Padre sea exaltado por medio de Cristo a través de nuestro testimonio. Amén. Entonces, mire la importancia de esto. Si el Señor Jesús hubiera hecho su propia voluntad, si hubiera actuado independiente a la voluntad del Padre, hubiese fallado precisamente al propósito por lo cual Él fue enviado, y nosotros hubiésemos quedado sin esperanza. Así nosotros, si hacemos nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Cristo, si hablamos un mensaje distinto al que el Señor nos ha dado, si no cumplimos la obra que el Señor Jesús nos ha dado para hacer, entonces estamos faltando al propósito por el cual existimos, tanto en lo individual como iglesia. Y aquí, hermanos, debemos realmente reflexionar si estamos cumpliendo con esa comisión en lo individual y también como iglesia. Estamos cumpliendo con esa comisión, haciendo la voluntad de Cristo, hablando el mensaje de Cristo, haciendo la obra de Cristo. Así que, hermanos, la implicación de esta comparación que Jesús hace al comisionar a sus discípulos nos deja ver su importancia y su trascendencia. Su importancia porque no es un mensaje que salió de la nada, no es una comisión que salió de, se me ocurre que ahora ustedes vayan al mundo. Esta comisión se remonta al plan eterno del Dios Trino y su interrelación para salvar al pecador. El Padre planeó desde la eternidad enviar a su Hijo para rescatarnos por medio de la encarnación, con su vida perfecta, con su muerte vicaria, es decir, sustitutiva, y su resurrección, para que luego enviara a sus hijos adoptivos, para que empoderados por su Espíritu lleven el mensaje de salvación a todas las naciones. Así que lo que tenemos aquí ahora es el carácter de la comisión del Dios Trino, que consiste en una sola misión. No es primero la misión de Jesús y luego otra misión diferente para la iglesia. No es así. Más bien es simplemente la continuación de la misma misión que el Padre entregó al Hijo desde la eternidad, para ahora continuarla por medio del Hijo también, por medio del Espíritu en nosotros. Así que, hermanos, mucho ojo. Los apóstoles no fueron llamados cada uno a realizar su propia misión, como cada uno la entendió. No. Tampoco fue una comisión para que cada quien saliera con su propio mensaje. Tampoco fue para que cada quien, de acuerdo a sus preferencias personales, decidiera actuar en base a esta comisión o simplemente empezar otra comisión. Y escucha ahora este comentario de William Barclay. Más léalo conmigo ahí en la pantalla. La iglesia no se dirige al mundo para propagar su propio mensaje, sino el mensaje de Cristo. No sigue políticas hechas por hombres, sino la voluntad de Cristo. La iglesia fracasa cuando trata de resolver algún problema dependiendo de su propia sabiduría y fuerza, prescindiendo de la voluntad y dirección de Cristo. ¿Amén? Y hermanos, al menos aquí hay otras
dos implicaciones que son muy importantes. Y la primera u otra es la autoridad para llevar a cabo esta comisión. La estamos viendo aquí porque no es un hombre el que comisionó a los discípulos. No es una organización misionera o religiosa la que tuvo la idea de mandar a los creyentes al mundo para ganar adeptos para sus propios fines. No. Es el Hijo de Dios quien nos ha enviado. Esto también está claro en las palabras de Jesús en Mateo 28, 18 al 19. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué? Algunas cosas que quieran. Todas las cosas que yo os he mandado. Ahí está la autoridad de la misión. Ahora, otro aspecto muy práctico, muy importante en el ejercicio de esta autoridad es la obediencia y la sumisión. Si es que en realidad hemos de reflejar la misión de nuestro Señor, debemos entonces obedecer y ser sumisos a nuestro Señor. Como mencionaba, si el Señor hubiera desobedecido en algo al Padre, no hubiese podido cumplir la comisión que el Padre le encargó. La desobediencia implica una insubordinación a su autoridad y errar en el propósito de la misión. Jesús honró al Padre, ¿cómo? Con su obediencia, con su sumisión. Y eso fue lo que exaltó al Padre, que glorificó al Padre. Lo vemos ahí en la cruz, claramente. Así nosotros debemos honrar a Cristo, con nuestra obediencia, con nuestra sumisión, para exaltar ¿a quién? ¿A nosotros mismos? No, para exaltar al Hijo, para exaltar a Cristo. Si a quien buscamos honrar es a los hombres, o alguna institución religiosa, o alguna denominación, exaltando a estas por encima de Cristo, entonces hemos perdido el rumbo. Hermanos, y esto lo vemos claramente en muchas iglesias, en muchas denominaciones que en lugar de proclamar a Cristo, proclaman salvación por medio de ¿qué? De su organización religiosa, de la iglesia. Si tú no perteneces a esta denominación o a esta iglesia, no tienes chance. ¿Ven cómo se está desviando? Porque eso no es lo que tenemos que hacer en la comisión. Tenemos que apuntar a Cristo, así como Cristo apuntó al Padre. No a nosotros, no a una denominación. Y hermanos, entonces es muy importante estar conscientes de la autoridad que nos respalda y la obediencia que demanda. Porque estamos viviendo en una cultura de cancelación, ¿no? De intolerancia. Ahora hasta estos grupos cristianos progresistas condenan el hecho de llevar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Aquellos que están condenando la intolerancia son a menudo los más intolerantes a este mensaje. Pero hermanos, por más oposición que enfrentemos, es necesario primeramente obedecer a aquel que nos ha enviado, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso requiere valor, ¿verdad? Porque si estamos en la escuela o si estamos en el trabajo
o en algún lugar donde sabemos que el mensaje no será bien recibido, ¿qué hacemos? Callamos el mensaje. Necesitamos valor. Y hermanos, yo lo digo por experiencia propia y con pena, con vergüenza. Quizás a usted nunca le ha pasado. Quizás nunca ha tenido ese temor de ser atacado, de ser criticado, de ser rechazado. Porque eso es lo que va a pasar. Así que esto implica un reto que no podemos realizar con nuestras propias fuerzas. Y por esto es que vemos el recurso para la misión. Ahí en versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, lo primero que debemos notar es que Juan está aquí vinculando la comisión dada en versículo 21 al usar esta expresión o esta conjunción y con esto, o como traduce la Reina Valera, habiendo dicho esto. Aquí entonces en este versículo vemos una acción y un mandamiento de Jesús. ¿Y la acción cuál es? La acción de Jesús. Sopló. Seguida del mandamiento, reciban el Espíritu Santo. Ahora, esta acción y palabras de Jesús son únicas, en el sentido en que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento vemos esta acción y estas palabras pronunciadas nuevamente por el Señor. ¿Qué es lo que nos hace pensar a primera vista este pasaje? Que Jesús estaba al soplar impartiendo el Espíritu Santo. ¿Es lo que usted cree? ¿Es lo que usted piensa? La verdad es que hay varias interpretaciones en este pasaje. Algunos interpretan esto en un sentido literal, que en ese momento ocurrió el pleno derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. La dificultad con esto es que, según Hechos 2, el Espíritu Santo no vendría sino hasta el día de Pentecostés, varios días después. Entonces, este es el Pentecostés de Juan y luego tenemos un Pentecostés de Lucas en Hechos. Vamos a ver. Otros interpretan como un pequeño adelanto de un espíritu de conocimiento y discernimiento que no tenían antes. Y lo describen metafóricamente como un rocío del Espíritu. Como ahí les va un pequeño rocío con el soplo para que luego entonces en Pentecostés reciban ¿qué? La plenitud del Espíritu. Una tercera interpretación es que Jesús lo que aquí impartió fue un empoderamiento para el ministerio. Y una cuarta postura, y que es la que yo abrazo, es que debe entenderse como un simbolismo de la promesa del don del Espíritu que se daría más tarde en Pentecostés. Y ahora le explico la razón por la cual me inclino por esta postura. Si usted no está de acuerdo, no voy a ser dogmático. Ahí está la puerta. No. Según Juan 7:39, el Espíritu Santo no vendría hasta que el Señor fuera glorificado. Eso es lo que dice el pasaje de Juan 7:39. Pero aún, si queremos más claridad, en el mismo Evangelio de Juan, dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Así que, ¿cuál era la condición para recibir el Espíritu Santo? Tenía que ascender. Ahora, en Hechos 4, versículos 4 a 5, es evidente también que la venida del Espíritu estaba aún por suceder. Dice en el versículo 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo, la cual les dijo: oyeron de mí.
Si el Espíritu ya estaba en ellos, una duda o una pregunta instantánea hubiera surgido. Momento, ¿pero qué no ya me diste el Espíritu? Luego dice en 5, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Adicional a esto, si nosotros observamos el comportamiento de los discípulos, ¿está usted ahí en el capítulo 20? Si usted ve ahí en el versículo 26, ¿qué es lo que observa ahí? ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. ¿Qué notan del lugar donde estaban? Estaban cerrados. Que estaban atemorizados. Bueno, el Señor nos dijo que paz, nos dio la paz, pero por aquello de las dudas, échale mejor seguro, ¿no? Las puertas. Nada más para ser precavidos, ¿verdad? Así que no vemos realmente un cambio notable en los discípulos. Si usted observa en el capítulo 21, los va a ver a los discípulos regresando nuevamente a su oficio de pescadores. Así que el cambio evidente en los discípulos lo vemos a partir de el Pentecostés, del capítulo 2 de Hechos. Ahora entonces, si decimos que es un simbolismo, ¿qué significa este simbolismo? ¿Se le hace una buena pregunta? ¿Quiere usted saber? Bueno, la palabra griega que se traduce como soplar no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, pero sí se encuentra en una versión griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta. Y esta acción la vemos en dos pasajes. En Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, este soplo en la nariz también está haciendo una representación del espíritu que el Señor está dando, creando una nueva vida. Tenemos otro pasaje también en Ezequiel 37:9. Y Ezequiel 37:9 dice: entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ve de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Lo que vemos aquí es que el Espíritu de Dios daría vida a hombres muertos, que no eran más que huesos secos. Y esto nos hace pensar en el paralelo de nuestra regeneración. ¿Qué recibimos? ¿Recibimos un soplo? ¿Recibimos aire? Recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona. Una persona. No es ninguna energía, no es ninguna otra cosa, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que es básicamente Dios. Ahora entonces, lo que vemos aquí con este soplo en Juan capítulo 20 es, en lo que podríamos decir en otras palabras, una parábola actuada, que mediante este soplo representa la nueva comunidad que el Señor estaba creando, que es la iglesia, la cual recibiría el aliento de vida con la llegada del Espíritu Santo.
¿Lo dejé más confundido que al principio? Ahora, solo para cerrar esta postura más bien simbólica, déjeme compartirle un comentario de D.A. Carson que dice: aunque el asunto se discute poco, prácticamente todas las partes probablemente estarían de acuerdo de que la acción de Jesús fue simbólica en algún sentido, a menos que uno adopte una visión literal y mecánica de la acción, entendiendo que el Espíritu Santo es nada menos que el aire expulsado de Jesús. Uno se ve obligado a decir que el soplo era simbólico, un simbolismo apropiado. ¿Por qué? No solo porque viento y aliento y aire podrían ser todos denotados por la misma palabra, pero también porque el don del Espíritu Santo ciertamente depende de Jesús, de la glorificación de Jesús. Y hermanos, para nosotros es claro entonces que el Espíritu Santo no es simplemente un soplo, no es un viento, es una persona divina que es Dios, y el único que puede impartirlo es ¿quién? Cristo. Cristo. Hermanos, esta práctica que ven, que quizá algunos de ustedes han visto en la televisión con algunos predicadores que soplan, recibe el Espíritu Santo, es una herejía tamaño gigante, ¿no? Ningún hombre tiene el poder, tiene la facultad para impartir el Espíritu Santo. Solamente Cristo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, lo más importante para el apóstol Juan no era en sí proponer un debate cronológico sobre cuándo ocurrió la llegada del Espíritu, menos aún era desvirtuar la narración de Lucas en el capítulo 2 de Hechos. Aunque para mí sí era importante el que usted supiera de la interpretación de este versículo, que como hemos visto tiene un contenido muy rico y hermoso en su simbolismo. El propósito principal entonces era la garantía en la investidura que estaban por recibir los discípulos por medio del Espíritu Santo, mediante el cual recibirían el poder para poder cumplir la comisión que el Señor les estaba dando. Y hermanos, en nuestro caso, hemos sido regenerados mediante el aliento que Jesús nos da por medio de su Espíritu. Y nosotros no seremos capaces de llevar a cabo la comisión que el Señor nos ha dado por extensión si no tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Pero si contamos con esa investidura del Espíritu Santo, nosotros sabemos que ahora contamos con la misma presencia viva de Cristo morando en nosotros y siendo Él mismo la cabeza de la iglesia que está liderando la misión y nos capacita para hacer su voluntad, para hablar sus palabras y para realizar este llamado. Veamos ahora entonces versículo 23, la naturaleza del mensaje a llevar. El perdón de pecados o la retención de ellos. Es básicamente ese mensaje el que vemos aquí. Ahora, considerando la comparación del versículo 21 y ahora viendo el contenido del versículo 23, es evidente que la naturaleza del mensaje de la comisión no era la prosperidad, no era la justicia social, no era la equidad, no era el mejoramiento de nuestras condiciones de vida. La naturaleza del mensaje de la comisión está en la necesidad más profunda del ser humano. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Que a usted lo traten igual que a un americano? ¿Que usted tenga las mismas oportunidades que tiene una persona blanca para que pueda mejorar su condición de vida? ¿Cuál es la necesidad principal en su vida? El perdón de pecados. El perdón de pecados. Ahora, tomemos en cuenta también que la recepción del Espíritu Santo está vinculada con el perdón y con la retención de los pecados. Dice entonces el versículo 23, a quienes remitieren los pecados, y esta palabra significa perdonar, a quien perdonaren los pecados les son perdonados, y a quienes se los retuviereis les son retenidos.
Lamentablemente este versículo ha sido muy mal interpretado por la Iglesia Católica Romana. Con este versículo apoyan la absolución de los pecados, en lo que ellos llaman el sacramento de la penitencia. Ellos entienden aquí que los apóstoles y sus supuestos sucesores recibieron la autoridad directa de ellos mismos perdonar o retener los pecados de una persona. ¿Cómo sabemos que esta interpretación no es correcta? Porque a simple vista, igual como el versículo anterior, da la impresión que eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Dándoles a ellos directamente la autoridad de perdonar o de remitir pecados. ¿Cómo sabemos si eso es así? Tenemos que recurrir entonces a una interpretación correcta de la Biblia, donde muchas veces el contexto anterior o posterior nos da luz sobre si eso es realmente así. Y si eso no nos da luz suficiente, tenemos que ver el mensaje global, general de la Biblia. Y en este caso, el mensaje general de la Biblia es que Dios es el único que puede perdonar pecados, no el hombre. Y eso lo vemos ahí en Daniel 9:9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Y usted va a ver que los mismos fariseos se espantaron cuando Jesús pronunció las palabras: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron? Blasfemas. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido correctamente que Dios es el único que puede perdonar pecados. Lo que no estaban reconociendo es que Dios Hijo era el que estaba frente a ellos. Ahora, otra razón importante para darnos cuenta del error en la interpretación de la Iglesia Católica Romana es que no vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento en que los apóstoles absolvieran o retuvieran los pecados de alguna persona. Y nada más se lo dejo ahí si quieren en sus notas. Vea después lo que sucedió en Hechos capítulo 8, versículos 20 al 22. Así pues, ¿qué fue lo que el Señor concedió a sus discípulos en este versículo 23? La autoridad para proclamar el perdón de pecados que Dios ofrece para aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O bien, si rechazan tal oferta, tenemos la autoridad para advertir que a causa de retener sus pecados, de su falta de arrepentimiento, sufrirán la pena de su extravío. ¿Dónde? En el infierno. Recuerde, el mensaje que proclamamos no es nuestro, sino el mismo que el Señor nos ha dejado en su palabra. En Marcos 1:15, si ustedes se acuerdan, el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Y ese es el mensaje que nosotros estamos compartiendo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si ustedes creen, se arrepienten y creen en el Evangelio, sus pecados serán perdonados. Tengo la autoridad para afirmarlo. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús ha dicho. No es mi propia idea. Jesús dijo también ahí en Juan 8:24, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Así entonces nosotros debemos advertir lo mismo. Si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, si no ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, sus pecados no han sido aún perdonados. Usted tiene ese pecado que le va a llevar ¿dónde? A la condenación, a la separación eterna de Dios. Y hermanos, este mensaje va a ofender
a muchos que van a cuestionar o quizá más bien van a reclamar que no tiene usted el derecho para hacer tal proclamación. ¿Quién se cree usted? Le van a decir, ¿y tú quién te crees para afirmar esto? ¿Cómo sabes? Pues realmente vemos aquí que Jesús nos ha dado esa autoridad. Y no solamente tenemos el deber de proclamarlo, tenemos que cumplirlo. Pero si usted lo piensa en verdad, este es un gran privilegio que el Señor nos ha dado. No solamente a mí como pastor, no solamente al hermano, no solamente a aquellos que son enviados como misioneros. Usted tiene ese privilegio de compartir este mensaje. Es el mensaje más hermoso. Dios puede perdonar tus pecados. ¿Te interesa escucharlo? Y si la persona le interesa, dígale cómo. ¿Cómo es que puede hacerlo? Vamos ahora. Padre Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra y Señor, pues al ver la debilidad de los discípulos y cómo Señor tú les transformaste y cómo Señor les comisionaste para llevar a cabo esta comisión, Señor, era motivo de realmente temor, de incertidumbre. ¿Cómo es que ellos podían cumplir con tal cosa? ¿Y cómo es que nosotros podemos cumplir con esta comisión? Señor, ayúdanos a poner atención a este modelo que tú nos has dejado en la comisión que tú entregaste a tu Hijo. Señor, porque si no hacemos caso a este modelo, Señor, vamos a fallar como iglesia. Vamos a hablar nuestras propias palabras, vamos a hacer nuestra propia voluntad, vamos a hacer lo que bien nos parece. Pero no es a lo que tú nos has llamado, Señor. Así que ayúdanos para ser fieles y proclamar, Señor, el mensaje tal y como tú nos los has dado, haciendo tu voluntad, sometiéndonos a tu autoridad, con el propósito de que tu Hijo Jesucristo sea conocido y que de esta manera muchos puedan ser ganados para tu reino, que muchos puedan ser convertidos de las tinieblas a ese reino de luz, tal y como lo has hecho con nosotros. Así que Padre, danos el valor. Gracias porque tú nos has dado tu Espíritu. Y Señor, por medio de él tú nos capacitas para obedecerte, para cumplir con esta comisión. Y perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos fallado, tanto en lo individual como iglesia. Ayúdanos. Despierta, Señor, nuestro corazón para que haya una carga, Señor, por aquellos que se pierden, por aquellos que están sufriendo. Y que entonces podamos, Señor, con gozo, no como algo que nos pesa, pero con gozo proclamar este mensaje del perdón de los pecados que solamente tú ofreces por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo y pedimos bendiciones para cada uno de los que están aquí. Y Señor, que tú nos lleves a cada uno con bien a nuestros hogares. Y que tu nombre, Señor, sea exaltado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.